En una mañana nublada de septiembre, Eliana llegó sola frente a la Academia Nacional de Música Clásica, antes incluso de que se abrieran las puertas. No porque estuviera ansiosa, sino porque no sabía con certeza cuánto tiempo le tomaría caminar desde el refugio, atravesando barrios donde niños como ella no solían ser bienvenidos. Vestía la misma camisa azul descolorida de siempre y calzaba los zapatos que le dolían en los talones. En la mano llevaba una carpeta de plástico con hojas en blanco. Ninguna partitura, ningún documento formal. Cuando un guardia la abordó en la entrada y le preguntó si estaba perdida, ella simplemente señaló el nombre en la lista con el dedo firme. No explicó nada. No pidió disculpas. El hombre vaciló, pero la dejó pasar. Nadie imaginaba que ese sería el momento más importante en la historia reciente de la academia. El salón principal parecía otro mundo, mármol pulido, alfombras rojas, columnas inmensas. Todo brillaba, menos ella. Los demás candidatos conversaban entre sí en susurros afinados, mostrando partituras encuadernadas y apellidos pesados como medallas. Eliana permaneció en silencio, parada en un rincón, sin mirar a nadie. Sentía el estómago vacío y las manos frías, pero no de miedo. Era el cuerpo recordándole que aún no había desayunado. Cuando su nombre fue llamado, la recepcionista torció el gesto antes de pronunciarlo. Algunos rieron bajito. Eliana no reaccionó. Subió los escalones despacio, como quien pisa y se detuvo ante el piano de cola, como si encontrara a un viejo amigo olvidado. Era la primera vez que tocaría un instrumento afinado, y aún así, sus dedos sabían exactamente qué hacer. En el primer toque, la tecla resbaló de su dedo. Fue un error pequeño, pero suficiente para provocar miradas irónicas entre dos jurados. Eliana respiró hondo. Recordó la iglesia abandonada, los bancos rotos, el sonido discordante del viejo piano que ella aprendió a afinar con el oído. Entonces, interpretar cualquier pieza conocida, dejó que sus dedos hablaran por sí solos. Era una melodía que no existía en ningún lugar, solo en ella. Comenzó con notas espaciadas, inseguras, como quien tantea en la oscuridad, pero a medida que avanzaba, algo transformó el ambiente. El sonido no era limpio, pero sí sincero. Había vacilación, sí, pero también dolor, memoria, deseo. Era la música de alguien que nunca fue enseñada a ser escuchada, solo a sobrevivir. El salón, antes ruidoso, silencio, quedó en... Los susurros cesaron. Incluso el ruido de la calle pareció atenuarse. Uno de los jurados, conocido por anotar compulsivamente cada error técnico, dejó caer la pluma en su regazo. El maestro Bon, en el centro de la mesa, inclinó ligeramente la cabeza y frunció el ceño. Fue un gesto pequeño, pero quienes lo conocían sabían lo que significaba. Lo había impactado. Cuando Eliana terminó, nadie aplaudió. No porque no hubiera sido bueno, sino porque nadie sabía qué hacer. El silencio que siguió fue denso, no de incomodidad, sino de asombro. Eliana se levantó sin sonreír, sin agradecer, sin esperar aprobación. Simplemente guardó las hojas en blanco en la carpeta, bajó del escenario y volvió al refugio como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, el maestro Bon no pudo dormir. Lo intentó. Se acostó temprano, como de costumbre, pero la melodía de Eliana volvía en fragmentos a su mente. No era una música perfecta, y quizá por eso no lograba olvidarla. Los silencios demasiado largos, los errores discretos, la forma en que alzaba el dedo antes de tocar la nota correcta, como pidiendo permiso. Eso lo inquietaba más que cualquier virtuosismo técnico. Por primera vez en años, se sentó al piano de su casa e intentó reproducir lo que había escuchado. Pero no lo consiguió, no porque fuera difícil, sino porque faltaba lo que solo ella había puesto allí: verdad. Bon sabía reconocer cuándo una música nacía del entrenamiento y cuándo nacía de la carencia. Y la de ella estaba hecha de esa falta.
de un padre, de un hogar, de un espacio de escucha. Al día siguiente, pidió al equipo que le enviaran la grabación de la audición. La vio solo, con auriculares, 3 veces seguidas. Después llamó a la dirección y solicitó una reunión extraordinaria. Cuando expuso su propuesta, concederle una beca completa a la niña e iniciar un programa para talentos autodidactas, la sala reaccionó como si hubiera insultado la historia de la institución. Un profesor veterano preguntó con tono ácido si la academia ahora premiaría la ignorancia. Una patrocinadora de la mesa de finanzas amenazó con recortar los fondos, pero Bon no retrocedió. Dijo con voz firme que si la academia no era capaz de escuchar lo que está más allá de las partituras, tal vez había estado enseñando lo equivocado desde siempre. Eliana no entendió cuando la coordinadora del refugio la llamó una semana después, diciendo que la dirección de la academia quería hablar con ella. Pensó que era un error, o peor, un castigo. La llevaron a la escuela en un coche negro, cuyos asientos olían a cuero nuevo, algo que ella nunca había sentido antes. En la sala de reuniones, Bon estaba presente, pero no sonrió. Solo le extendió una hoja sencilla, con una frase que parecía mentira. Le concedemos una beca completa. Eliana miró alrededor, esperando que alguien se riera, pero nadie rió. Ella no lloró, no dio las gracias, solo preguntó, con voz baja, ¿puedo traer a otras niñas también? Bon tardó en responder. Dijo que sí, y así fue como semanas después, la academia recibió no solo a Eliana, sino también a Clara, Julia y Samira, todas del mismo refugio, todas sin formación formal, todas con demasiado pasado y poco reconocimiento. Entraron por la puerta principal, pero el mundo dentro de la academia dejó claro desde el inicio que no pertenecían allí. Los profesores las ignoraban. Los alumnos cuchicheaban. Una madre exigió que su hija fuera retirada de la misma clase que Eliana. Las niñas resistían en silencio. Estaban acostumbradas a la exclusión, pero el dolor allí era distinto, era diario, educado e institucional. Aún así, no se fueron, no porque creyeran que serían aceptadas, sino porque, por primera vez, alguien les había dicho que tenían derecho a quedarse. Los días en la academia eran largos. Eliana se destacaba no por la técnica, que seguía siendo inestable, sino por la forma en que escuchaba. Cuando alguien cometía un error, ella era la primera en percatarse de dónde se rompía el sonido. No interrumpía, no corregía, solo escuchaba con una atención que intimidaba. Clara, una alumna de la élite, fue la primera en bajar la guardia. Un día, al equivocarse en una pieza durante la sala de práctica, lanzó una mirada frustrada a Eliana, como diciendo, «Seguro te estás riendo por dentro». Pero Eliana solo se acercó y preguntó con sencillez, «¿Quieres intentarlo conmigo?». Fue el inicio de una amistad improbable, forjada no en afinidades, sino en el reconocimiento de lo que les faltaba a ambas. Clara, por primera vez, sintió que alguien no esperaba nada de ella, solo su presencia. Ambas comenzaron a ensayar juntas en las tardes libres, y sin querer, llamaron la atención. Alumnos pasaban por la puerta y se quedaban a escuchar. No era lo que tocaban, sino cómo lo hacían. Había vacilación, tropiezos, risitas bajas cuando erraban, intentos libres de cualquier obligación. Uno de los becarios de grabación capturó uno de esos momentos en vídeo y, sin avisar, lo publicó en las redes de la academia. El vídeo se viralizó en pocas horas. Era Eliana, con trenzas desordenadas, al lado de Clara, rubia, ambas concentradas. Tocaban una melodía sencilla, compuesta por ellas. El vídeo, sin cortes, mostraba lo que nunca se mostraba. Dos niñas de mundos distintos creando algo que no tenía que ser perfecto, solo verdadero. Y el mundo entero se detuvo a mirar. La viralización del vídeo trajo una avalancha de mensajes, invitaciones y entrevistas,
Pero Eliana no respondió Bon a fue ninguna. quien Quien recibió los contactos y decidió blindarla sin su consentimiento. Sabía que la exposición podía ser cruel, que los mismos medios que la aplaudían podían darle la espalda con la misma rapidez. Eliana no entendía el alboroto. Para ella, nada había cambiado. Seguía compartiendo habitación con otras 7 niñas en el refugio, comiendo macarrones aguados por la noche y levantándose antes del amanecer para no perder el autobús. Solo notaba que algo era distinto cuando sus compañeros de la academia comenzaban a saludarla con un hola murmurado o a invitarla a tocar en dúos, pequeños gestos, pero para quien siempre fue invisible, era como si el mundo empezara a enfocar en su dirección. Aún así, ella seguía diciendo que no. No a las invitaciones a festivales, no a las solicitudes de entrevistas, no a las miradas que querían convertirla en un símbolo. Cuando una de las profesoras elogió su humildad, Eliana respondió con franqueza: «No es humildad, es elección. Mi lugar sigue siendo allá en el refugio, con quienes ni siquiera han tenido la oportunidad de ser ignorados». Esa frase resonó en los pasillos de la academia. Algunos se rieron, la tildaron de ingrata. Otros comenzaron a escuchar de otra manera. El proyecto Voces Invisibles, ideado por Bon inspirado en Eliana, tomó forma en las horas libres, con clases abiertas a la comunidad. No había matrícula, ni uniforme, ni selección, solo escucha y presencia. Eliana participaba, pero nunca lideraba. Prefería sentarse al fondo, observando, tocando solo cuando sentía que debía completar un silencio. Una tarde, en el galpón restaurado de la vieja iglesia donde Eliana aprendió a tocar sola, sucedió algo inesperado. Noah, un niño nuevo en el refugio, mudo desde que fue acogido, se acercó al viejo piano restaurado. Era tímido, vivía retraído y evitaba el contacto directo. Pero ese día, sin que nadie lo pidiera, se sentó junto a Eliana y posó los dedos sobre las teclas. Tocó 2 notas, vacilantes, desconexas, miró como pidiendo permiso para errar. Eliana sonrió, sin decir nada, y respondió con 3 notas suaves que complementaban las suyas. Continuaron así durante minutos, construyendo un diálogo hecho solo de sonido y silencio. A su alrededor, el grupo quedó inmóvil. Nadie se atrevió a interrumpir. En ese instante, sin una sola palabra, Noah encontró su forma de existir en el mundo. Esa interacción se convirtió en música. Eliana y Noah pasaron semanas encontrándose en el galpón, una pieza que no seguía reglas, sino narraba una historia, la suya. Cuando la academia recibió la invitación para enviar un representante al Festival Internacional de Viena, Bon hizo algo impensable. Propuso que Eliana fuera con Noah, sin orquesta, sin partitura, sin ensayo formal. Solo ellos 2. La dirección casi tuvo un colapso, pero no pudieron negarles. El nombre de Eliana, para entonces, ya pesaba demasiado como para ignorarlo. Y así, en el escenario más grande de música clásica del mundo, una niña de camisa azul descolorida y un niño que no hablaba demostraron al mundo que hay sonidos que solo se entienden con el corazón. En el auditorio repleto de Viena, los músicos vestían frac impecable y el público mantenía la postura rígida de quien está acostumbrado a escuchar perfección. Cuando Eliana y Noah subieron al escenario, el silencio fue inmediato, pero no por respeto. Era extrañeza. Ella con el cabello recogido de cualquier manera, él con la mirada caída y las manos temblorosas. Los primeros acordes fueron frágiles, casi se formó un suspiro colectivo, pero pronto la música cobró cuerpo. La pieza no obedecía la estructura clásica, pero tenía alma. Las pausas prolongadas entre una secuencia y otra no eran errores, eran espacios para respirar, para escuchar al otro, para permitir que el sonido dijera lo que las palabras no podían. Cuando terminaron,
No hubo aplausos inmediatos, hubo silencio. Ese mismo silencio que Eliana conocía tan bien, el silencio que solo aparece cuando ocurre algo verdadero. Minutos después el público se puso de pie, no en estruendo, sino en reverencia, y Noa, por primera vez en público, levantó el rostro. Sus ojos estaban vidriosos. Eliana apretó su mano sin decir nada. No sabían que ese momento sería transmitido en vivo y compartido por millones. De regreso a la ciudad, la academia se convirtió en punto de visita. Eliana rechazó entrevistas, premios, viajes. Dijo que la presentación era el fin de un ciclo, no el inicio. Prefería volver a la iglesia, al proyecto, a las niñas y niños que seguían intentando descubrir si algún día podrían ocupar algún espacio. Su negativa a convertirse en celebridad incomodaba. Muchos decían que estaba desperdiciando oportunidades, pero quienes la conocían sabían. Eliana no quería ser un símbolo. Solo deseaba que más personas como ella no tuvieran que demostrar que valen. Con el tiempo, el proyecto Voces Invisibles se extendió sin alarde. No había folletos ni sitio oficial. Era boca a boca, recomendaciones entre madres, entre jóvenes que nunca entrarían a una escuela de música convencional. Iglesias abandonadas, estaciones desactivadas, plazas olvidadas se convirtieron en salas de ensayo. Aparecieron voluntarios, exalumnos de la academia, músicos callejeros, jubilados. Pero Eliana mantenía distancia de cualquier título. Nunca quiso ser directora ni coordinadora. Cuando le preguntaban qué hacía allí, respondía con sencillez: escucho. Y eso era todo. Escuchaba los primeros intentos temblorosos, los silencios incómodos, las súplicas mudas de acogida. Tocaba solo cuando sentía que alguien necesitaba un poco de coraje prestado. La Academia Nacional de Música Clásica, antes símbolo de exclusión elitista, comenzó a incorporar elementos del proyecto. Algunos profesores resistieron, otros se reinventaron. El maestro Bon, ya cerca de la jubilación, dio un último paso. Oficializó Voces Invisibles como parte del currículo, no como asignatura viva, sino... Eliana no asistió a la ceremonia. Estaba en una ocupación social en el suburbio, enseñando a un niño con déficit de atención cómo convertir los latidos del pecho en compás. Decía que la música no comienza en el piano, sino en el cuerpo, y que a veces la primera nota que aprende un niño es el sonido de alguien diciendo «te escucho». Años después, cuando un equipo de documentalistas intentó convencerla de grabar su historia, Eliana se negó con la misma firmeza de siempre. Dijo que su relato ya estaba contado, en las manos de cada niño a quien ayudó a creer en su propio sonido. «Si quieren conocerme, escúchenlos a ellos», dijo, señalando a una niña que improvisaba un solo de tambor con las manos desnudas. Fue la única frase usada al final del documental, que no tuvo narración ni entrevistas, solo imágenes de los espacios de escucha que ella ayudó a crear y sonidos reales, imperfectos, potentes, humanos. Eliana nunca abandonó la ciudad. Permaneció en el mismo refugio hasta la edad límite. Luego se mudó a una pequeña habitación en los fondos de la iglesia, donde todo comenzó. Rechazó ofertas de trabajo en conservatorios famosos, invitaciones a cargos públicos, homenajes en festivales internacionales. Siguió caminando a pie, con la misma camisa azul descolorida, la misma mirada atenta y la misma elección radical: estar cerca de quienes aún no han sido escuchados. Porque, en el fondo, Eliana sabía lo que el mundo parecía olvidar, que el verdadero cambio no hace ruido, comienza en el silencio, y crece nota a nota cuando alguien decide escuchar. Hoy, quien pasa por la antigua iglesia de la calle 17 encuentra una pequeña placa de madera colgada en la reja de hierro. En ella está escrito: «Aquí nos enseña, todos escuchan». Allí dentro, los sonidos que se oyen no son de grandes conciertos,
sino de niños descubriendo su propio ritmo, jóvenes creando melodías a partir del dolor, la rabia, la alegría y el sueño. Eliana está siempre allí, pero casi nunca en el centro. Se sienta al fondo, a veces con los ojos cerrados, otras simplemente observando. Y cuando alguien nuevo llega, perdido, desconfiado, ella se acerca con la misma pregunta que le hizo a Clara años atrás. ¿Quieres intentarlo conmigo? Porque Eliana nunca quiso cambiar el mundo con grandes discursos. Solo deseó que nadie tuviera que tocar para demostrar que merece existir.